Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Recientemente hemos visto cómo algunos desadaptados sociales están robando autos de la comunidad y los dejan en muchas ocasiones tirados en áreas deshabitadas, desvalijados y sin muchas piezas. El cuerpo policial, por su parte, está a la tarea para dar con el paradero de los posibles responsables. Recientemente en los medios de comunicación hemos visto cómo en tan solo una semana 2 autos en Aruba han sido robados. El miércoles se inició con una detención relacionada con un caso específico de robo de auto. Se trata de un joven de tan solo 15 años de edad, presunto sospechoso del delito de robo de autos. Muchas veces la misma persona tiene que ver con más delitos con el robo de autos, ya sea por placer en un momento o por robo de alguna pieza. También se descubrió un garaje repleto de autos y piezas robadas, indicando así que hay grupos organizados que tienen como trabajo diario el robo de los autos de las personas. Ya en los últimos meses se ha detenido una cantidad de sospechosos, de los cuales varios de ellos ya se encuentran pagando sus castigos después de haberse presentado delante del juez. Con todo esto, la policía desea enviar un mensaje preciso y conciso a estos grupos que tarde o temprano les vencerá la justicia. En este caso específico que está en marcha, no se puede dar mucha más información, pero tampoco se descarta el hecho de que puedan haber más detenciones. El examen médico que le realizaron al menor de 4 años que fue encontrado desnudo, llorando y rodeado de excremento en Puerto Rico será fundamental para la investigación que se lleva a cabo sobre este caso. La madre del menor alegó a las autoridades de este país que no escuchó el llanto del pequeño porque se tomó unos medicamentos y estaba profundamente dormida. La Fiscalía de Aguadilla, en coordinación con el Departamento de la Familia, evalúan la posible erradicación de cargos criminales en contra de una madre, quien presuntamente dejó abandonado a su niño de 4 años en la marquesina de la residencia. Fueron los vecinos de la urbanización Borinquen en Aguadilla quienes alertaron a las autoridades. Cuando la policía llegó a esta calle, específicamente allí en aquella marquesina, encontraron al niño abandonado, desnudo y en pobres condiciones de aseo. Aunque el niño físicamente inicialmente no presentaba golpes ni nada, sí se sometió a un estudio médico y eso es uno de los puntos que se van a analizar dentro de la investigación. La madre del menor alegó a la policía que se había tomado unos medicamentos por lo que estaba profundamente dormida y no escuchó el llamado de las autoridades. Sin embargo, cabe señalar que esta no es la primera vez que los vecinos de aquí de la urbanización Borinquen denuncian alegado maltrato y negligencia de esta madre. Mientras la Fiscalía de Aguadilla aún no decide si radicarán o no cargos criminales en contra de la madre de este menor. En directo desde Aguadilla, Marixa Cañizares, Noticentro. Procesaron sin prisión a 9 jugadores de fútbol profesional de Uruguay por una riña durante el último clásico disputado entre Peñarol y Nacional el pasado lunes en el Estadio Centenario. Los jugadores no podrán participar durante 2 meses en ningún espectáculo deportivo en Uruguay. La justicia deberá autorizar la salida del país en el caso que se lo soliciten los clubes para jugar los partidos de la Copa Libertadores. Fabián Stoyanov, Carlos Núñez, Washington Aguerre y Jonathan Sandoval de Peñarol, Leonardo Burián, Ignacio González, Darwin Torres, Diego Arismendi y Santiago García de Nacional fueron procesados sin prisión. Por el delito del artículo 323 del Código Penal, que es riña en ocasión de espectáculo público deportivo. Además, la jueza Blanca Rieira dispuso que por 2 meses los futbolistas no participen de espectáculos deportivos, lo que implica que en ese periodo no podrán jugar. También nos opusimos porque creemos que afecta a la fuente de trabajo, porque los jugadores están contratados para jugar al fútbol y con esta medida que se pretende imponer, o que se impuso, mejor dicho, que la establece la ley, pero que creemos que en su espíritu está destinada a los hinchas de fútbol, no a los jugadores profesionales, se les está impidiendo trabajar, por lo cual creo que hay una colisión de normas nacionales e internacionales y constitucionales como el derecho de trabajo, que el jugador lamentablemente no va a poder jugar. Frente al pedido fiscal que nos pareció absolutamente excesivo y que además no solamente atentaba contra la naturaleza propia del delito, que es un delito totalmente excarcelable, sino que además atenta contra la competencia deportiva, es decir, un jugador
perfecciona su trabajo en la medida que juega. Un jugador de fútbol, en la medida que tiene competencia deportiva, es que cumple su contrato de trabajo. Por eso nosotros ofrecimos a la sede, como medida alternativa, que los jugadores pudieran ir a enseñar fútbol, tanto a las canchas de baby fútbol como todas las plazas de deporte que las intendencias de Montevideo o del interior tuvieran, a los efectos de que toda la comunidad tuviera un beneficio. El fiscal había pedido el procesamiento con prisión, lo que también fue criticado por los involucrados. De mi modo de razonarlo, creo que soy una persona racional y que él crea conveniente que me procesen por prisión por reclamar una jugada de fútbol. La verdad que me dejó sorprendido. ¿De alguna forma Vali piensa que ese pedido fiscal de alguna forma tendría a utilizar la popularidad de los jugadores de ambas instituciones como elemento aleccionante? Yo creo que sí, pero no se puede hacer justicia a través del derecho penal. La justicia se hace con mayor educación. A veces se pretende que muchachos de 20, 21 años que no tienen cultura o que no tuvieron la oportunidad, que tuvimos otros sí de estudiar, sean ejemplos de todo el país. Y algunos son y otros no son. Y a veces le exigimos demasiado y me parece que a veces somos hasta injustos. Doctor, sabe que el fiscal dijo que, aunque usted no concuerde con su fallo, que lo que había motivado a pedir procesamientos con prisión era que se había generado una notoria alarma pública. ¿Usted no comparte ese criterio? Siguiente pregunta. ¿No la comparte entonces? De ninguna manera. Y vean este impactante video que muestra cómo un hombre armado con una pistola amenaza a varios vecinos de un conjunto residencial en Bogotá, Colombia. Observe a este hombre, de aproximadamente 40 años. Se ubica al frente de una casa, saca una pistola y apunta contra la ventana del segundo piso de la vivienda. Luego, da unos pasos y guarda su arma en una funda. Cuando retorna a la tranquilidad, el hombre vuelve a sacar su arma y golpea la puerta en varias oportunidades. Apunta de nuevo contra la casa y luego decide irse. Ingresa por la portería principal de la unidad en Bosa, sur de Bogotá, al parecer para dirigirse a su casa. Según esta mujer, que pidió proteger su identidad, el hombre tuvo esta reacción violenta luego de que varios vecinos le hicieran una exigencia. Para que le bajen el volumen al sonido del carro, el señor reacciona de forma agresiva, incluso agrediendo a mis vecinos. Proceden a irse porque dicen que llamemos a la policía porque uno de ellos dice ser un policía. Asegura que a pesar del reclamo, esta persona siguió con su música a todo volumen a las 5:30 de la mañana del pasado domingo, lo que interrumpió el sueño de los habitantes del sector, que a esa hora descansaban. Él golpea muy brusco con la cacha de la pistola, lo hace varias veces, la primera vez lo hizo 2 veces. Mi hija, pensando que era una tía, corre pues a abrir, sino que nos asomamos a tiempo a la ventana y nos dimos cuenta que era el mismo señor agrediéndonos ya pues con arma de fuego y mi hija al otro lado de la puerta. Una madre que vive a varias cuadras y que también pide proteger su identidad, dice que el ruido despertó a su recién nacida. Y el tipo lo que decía es que yo soy policía y más le subía el equipo. Otros vecinos afirman que no es la primera vez que incomoda a la comunidad. No importa si es la 1 de la mañana, las 3, las 5 o el mediodía, de cualquier día. Lo que más les preocupa, según ellas, es que no les han querido recibir la denuncia. Nos acercamos a la Fiscalía de Kennedy, allí nos atiende un policía a las 11 de la noche, indicándonos que este tipo de denuncias no prospera. Noticias Caracol buscó una respuesta del hombre que aparece en el video, que aseguran vive en el mismo conjunto residencial, pero según este vigilante, no estaba en su casa. ¿Que no está ahí? ¿Con quién habla usted? Con la niña ahí. Otros testigos aseguran que luego del incidente, el hombre se fue del sitio en un carro. Sí, estaba tomado. ¿Y el que estaba con él también está tomado? Sí, claro. ¿Y aún así se fueron manejando? Sí, claro. Tan pronto Noticias Caracol dio a conocer la denuncia, varias familias recibieron protección policial. Como un homenaje del gobierno nacional venezolano al líder sudafricano Nelson Mandela, fue develado un busto en la esquina Camejo, al frente de la Plaza Diego Ibarra, en Caracas, Venezuela. El acto estuvo encabezado por el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, quien destacó el significado de Mandela para este país. Pero para los pueblos en revolución, Mandela es mucho más que un buen hombre. Mandela es mucho más que un hombre que logró que la población negra fuese respetada y que se uniera en sus pueblos. Para los pueblos
en Revolución Mandela es un revolucionario, un socialista, un antiimperialista. Miembros de la delegación sudafricana presentes en el homenaje agradecieron el gesto y recordaron el legado del líder político de su país. Nos dijo a todos nosotros como sudafricanos que debemos saber perdonar y vivir juntos, la reconciliación entre los pueblos. Eso es lo que nos dejó Mandela. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino es presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Bompa mañana.